Buen día, estoy aquí en el Parque de San Román para enseñarles un tema nuevo. Ese tema es el patrón oro clásico. Soy Pilar Juchín y vengo de la Universidad Autónoma de Campeche, de la Facultad de Contaduría y Administración. Este sistema, para iniciar el tema, este sistema estaba basado en el oro. Cada billete en circulación que tenía el país, el respectivo país, estaba basado en la cantidad de oro que tuviese para respaldar esos billetes. Este sistema estuvo caracterizado por frecuentes recesiones y así como tuvo ventajas, también tuvo desventajas. Fue uno de los primeros sistemas monetarios oficiales que vivió el mundo alrededor de cada uno de sus comercios y además. Este tipo de sistema estuvo acompañado frecuentemente de superávits, así como lo pueden ver, y de déficit. El superávit en la balanza de pagos, cuando se utilizaba este sistema, trataba de que, por ejemplo, en un país entraba mucho oro. Esta entrada de oro provocaba que hubieran más billetes en circulación en ese país. Por lo tanto, al haber tanta cantidad de billetes, las personas decidían subir los precios de sus productos porque había mayor demanda para la compra de ellos. Aumentaban los precios, bajaban las tasas de interés y se encarecían las exportaciones y se abarataban las importaciones. Es decir, todo este tipo de situaciones que se daban a través de esta situación provocaban que la misma balanza volviera a su estabilidad. Por el contrario, el déficit en esta balanza, cuando ocurría en la época del patrón oro, era porque salía el oro de su circulación. Habían menos billetes en circulación, por lo tanto, al haber menos oro, hay menos billetes, como hemos estado viendo, y ocurría exactamente lo contrario que con el superávit. Los productos se abarataban, subían las tasas de interés y las exportaciones se abarataban y las importaciones se encarecían. Este sistema, como hemos visto, tanto el de déficit como el de superávit, fue desarrollado por David Kuhn en el año de 1752, como pueden ver. Esta persona se dedicó a estudiar este tipo de situaciones que se daban a través del intercambio del oro entre las personas y él concluyó que este mismo sistema provocaba que al ocurrir todo este tipo de situaciones, el mismo sistema volvía a su estabilidad, es decir, la balanza de pagos volvía a nivelarse después de todo este tipo de situaciones que se daban, ya sea por un superávit o por un déficit, porque recordemos que el hecho de que haya mucho oro en un país no significa que esa es una estabilidad monetaria, todo lo contrario, el exceso también produce un tipo de desequilibrio. Él estaba en contra de lo que los mercantilistas decían, que el tener mucho oro en un país era lo conveniente, por eso ellos apoyaban mucho las exportaciones. Al sacar al país tantos productos, ganaba oro, pero el hecho de acumular oro no significaba que fuera algo positivo para el país. En esto él se basaba para plantear su teoría que anteriormente vimos. Este sistema del patrón oro tuvo muchas ventajas y desventajas. Una de sus ventajas muy importantes era que así como ocurrían los superávit y los déficits, era un sistema rápido porque automáticamente al haber un déficit ocurrían todas las condiciones anteriores que les mencioné y esto provocaba un equilibrio y lo mismo pasaba con el superávit. Era automático y era rápido, pero sus desventajas eran que, como les dije al principio, esto provocaba muchas recesiones para volver a la estabilidad y las personas tenían un mal nivel de vida. Realmente no había una estabilidad como tal, porque constantemente había que estar volviendo a las recesiones para que esto esté en equilibrio. Recordemos que una recesión no es algo positivo. Este sistema estuvo vigente durante el siglo XIX, sin embargo concluyó con la Primera Guerra Mundial. Al ocurrir este tipo de situación, los países utilizaron el oro que tenían para producir billetes, pero al ver que no fue suficiente, este tipo de sistema se fue a la quiebra, ya que los países necesitaban más billetes en circulación para cubrir las carencias que les había dejado la guerra. Por lo tanto, ese sistema ya no se ajustaba a sus necesidades y tuvieron que recurrir a la publicación de billetes y billetes no respaldados por oro. También una parte muy importante de esta época fue que hubieron países que sí querían volver al patrón oro, países que realmente consideraban que era funcional. Entre ellos estaba Estados Unidos,
en el año de 1918, Gran Bretaña en 1925 y Francia en 1928. Estos tres países intentaron volver a su estabilidad mediante el patrón oro, sin embargo no lo lograron, ya que no sabían qué precio o qué estabilidad o qué paridad podía darle a cada uno de sus billetes respaldados por oro. Después de estos sucesos, ocurrió el gran crack de 1929, en donde Estados Unidos perdió la estabilidad de su moneda, ya que le dio tantos créditos a las personas no respaldados que estas personas no pudieron solventar estos pagos. Por lo tanto, Estados Unidos se fue a la quiebra y con ello muchas monedas cayeron atrás de él. Gracias a los inversionistas que se pusieron de parte de Estados Unidos, las grandes potencias lograron solventar estas deudas y Estados Unidos salió adelante. Si no hubiera sido así, Estados Unidos se hubiera hundido en una gran recesión por un largo tiempo. Bien, después de este suceso, viene el año de 1934. A Estados Unidos, después de la recesión, se le ocurre la gran idea de darle un valor a los billetes respaldados por oro, es decir, que cada oro iba a estar respaldado por un precio aproximado de 34 a 35 dólares. Este tipo de patrón oro nuevo, moderno, estaba a favor del dólar estadounidense, es decir, que todas las potencias tenían que confiar en Estados Unidos para respaldar sus monedas. Ese sistema sí duró unos cuantos años, sin embargo hubo un momento en el que las potencias ya no pudieron seguir confiando en Estados Unidos y aproximadamente en el año de 1980 esto se vino a la quiebra. Vino la Segunda Guerra Mundial y con ello ocurrieron más problemas todavía, ya que pues nuevamente hubieron guerras, hubo problemas económicos, los países pues quedaron en bancarrota después de tantas situaciones que se vinieron con esta guerra. De ahí nace el Fondo Monetario Internacional, es decir que después de la Segunda Guerra Mundial, los países ganadores decidieron tomar un acuerdo para dar estabilidad a las monedas de nuevo. Y con ello, el Fondo Monetario Internacional se encargó de darle esta estabilidad y un precio fijo a los intercambios del patrón oro. Con ello vino el sistema de Bretton Woods y ellos tomaron el poder del patrón oro, igualmente respaldándolo por dólar. Este sistema duró aproximadamente 25 años hasta que fracasó, como les decía anteriormente, porque los países no podían confiar permanentemente en Estados Unidos después de aquella recesión que había vivido. Entonces es así como cada país volvió a su estabilidad, pero pensando en respaldar sus billetes de una manera flexible, es decir, que no iban a estar confiados en una sola moneda, el dólar estadounidense, sino que iban a estar respaldados por sus propias monedas, teniendo un tipo de cambio como el que vivimos hasta la fecha, basado en la oferta y la demanda. Es así que hasta hoy en día existe el Fondo Monetario Internacional, pero ya no cumple con los mismos objetivos con los que fue creado, sino que ahora se encarga de la estabilidad de las monedas y de darle un tipo de cambio, incluso un apoyo al país si sufre una recesión o algún problema económico. Bueno, espero que este tema les haya gustado y les haya servido y que les haya podido ayudar un poco a entender este tema, así como yo. Al momento de estudiarlo realmente me pareció un tema muy interesante y muy importante. Espero que se encuentren bien desde sus hogares. Yo aquí me despido en el Parque de San Román. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Chao.